Chicos, buenas tardes. Entonces iniciamos con el tema 8 de fisiología, que sería con respecto, bueno, en la primera parte, con el páncreas endocrino. Entonces, hay que recordar, ¿no?, que el páncreas va a constar de 3 porciones, que es la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿no? Y dentro de ello, ¿no?, microscópicamente vamos a ver unos islotes que van a tener una forma redondeada, ¿verdad? También hay que recordar que el peso de estos islotes va a depender también del peso que va a tener el páncreas, ¿ya? Y la masa de los islotes va a corresponder al 1% del peso total de toda esta glándula. Algo muy importante a recordar es que la unidad anátomo-funcional del páncreas endocrino van a ser los islotes de Langerhans, ¿ya? Y hay que recordar que vamos a tener 3 tipos de célula, ¿ya? Y cada una va a estar encargada de sintetizar, por ejemplo, ¿no?, la célula beta, la insulina, la célula alfa, el glucagón, y la célula delta, la somatostatina. Entonces, eso es lo más importante con respecto a esto. Y acuérdense más que nada qué tipo de célula secreta quién, porque eso es lo más relevante. Y también la unidad anatomo-funcional. Entonces, vamos a tener, ya les había mencionado, ¿no?, 3 porciones, que es la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿verdad? ¿Dónde se ubica este páncreas? A nivel del epigastrio, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿no?, hay que recordar que este páncreas debe estar controlado por el sistema nervioso autónomo. Y las células que tiene que se tiene dentro de este órgano son unas células que van a tener una comunicación de tipo paracrina. ¿Se acuerdan qué era la comunicación paracrina? Era la comunicación que se daba entre células vecinas, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante con respecto a esto. Y acuérdense también que la vesícula biliar, el páncreas, el conducto biliar van a vertir su contenido de los jugos gástricos hacia el duodeno, ¿verdad? Y también vamos a tener algunas células acinares o acinosas, ¿verdad?, que van a estar agrupadas, ¿ya? Y también que van a verter o vertir su contenido, ¿no?, hacia el conducto pancreático. Entonces, ¿qué van a formar en conjunto esas células acinares? Van a formar lo que son los acinos pancreáticos, ¿verdad? O se podría decir que los acinos, ¿no?, pancreáticos está conformado por estas células acinares, ¿ya? Y bueno, vamos a tener diferentes acinos pancreáticos en cuyo centro se va a encontrar el islote de Langerhans, ¿verdad? Y esta, ¿qué era? Era importante, ¿no?, porque es la unidad anátomo-funcional, ¿no? Entonces, eso principalmente, acuérdense de esto fundamentalmente. Entonces, bueno, empezamos hablando de la célula beta, ¿no?, y también de la insulina, ¿ya? Pero primero vamos a empezar hablando de la síntesis de la insulina, ¿ya? El gen responsable, ¿no?, que se encarga de este proceso es el cromosoma 11, específicamente el brazo corto de este tipo de cromosoma. Y como pueden ver aquí, el primer polipéptido, ¿no?, de ¿quién es? La preproinsulina, ¿verdad? Además, hay que recordar que también tenemos una proinsulina y finalmente la insulina, ¿no?, que se puede unir al zinc y se puede llamar a esto una molécula de tipo zinc-insulina, ¿ya? Además, hay que recordar que la glucosa, como ustedes saben, ¿no?, es capaz de estimular, ¿qué cosa? La secreción de insulina, ¿verdad? Entonces, eso básicamente. Después también nos hablan un poco de cómo se va a dar esta regulación de la secreción de la insulina, ¿verdad? Y esta va a estar regulada por la interacción de ¿quién? ¿Se acuerdan quién era el que controlaba el páncreas? El sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Entonces va a estar bien relacionado con esto. También otros tipos, las hormonas, ¿no? Las señales intercelulares, ¿no? Esta señal que se da en este tipo de células pancreáticas, que es el tipo de comunicación paracrina, ¿no? Y también tenemos algunos estímulos primarios para la secreción de esta insulina, como son ¿quién? Ustedes saben, ¿no? La glucosa, la arginina, la leucina, ¿no?, el cetoácido y también los ácidos grasos. También al metabolizarse, eso es lo que hacen es incrementar la concentración de ATP y asimismo inhibir a los canales de potasio ATP sensibles, favoreciendo así a un influjo de este calcio del citosol al abrir esos canales que van a ser electrosensibles.
Y tenemos unos agentes potenciadores, como son el glucagón, ¿verdad? La secretina, la pancreosimina, el péptido inhibidor gástrico y también la acetilcolina, ¿no? Todos estos factores intervienen, ¿no? Potenciando la secreción de esta insulina. Entonces, eso básicamente, y también algo importante es que estimulan la secreción de la adenilciclasa, ¿no? Para que aumente el AMP cíclico, que a su vez va a activar a las proteinquinasas AMP dependientes, ¿no? Y aquí también, bueno, el calcio se va a unir a una proteína, ¿no? A la calmomodulina, y esta calmodulina va a interactuar con otras proteínas, como es la proteinquinasa de tipo C, y esta va a activar el citoesqueleto, promoviendo así la síntesis de miocina para formar algunos sitios contráctiles, ¿verdad? Y ahí tenemos algunos neurotransmisores que también van a intervenir con esto, como son la adrenalina, la noradrenalina, la somatostatina, ¿verdad? Y bueno, esto es controlado, ¿no? Vale recordar, ¿por quién? Por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, eso básicamente. También hay que recordar que lo que hace el parasimpático es estimular y lo que hace el simpático es inhibir, ¿verdad? Entonces eso también es algo muy importante. También tenemos un efecto adrenérgico que va a ser muy complejo debido a la estimulación de estos receptores de tipo alfa, que lo que hacen es inhibir la secreción, y los receptores de tipo beta, que lo que hacen es todo lo contrario, ¿no? Incrementarla. También tenemos unas enterohormonas llamadas incretinas, ¿no? Que lo que hacen es principalmente, bueno, aquí hablamos principalmente de la GLP-1, ¿ya? Y estas incretinas son importantes porque van a ser secretadas por las células L de Lilium y también por el yeyuno, ¿ya? Luego de la ingestión de alimentos. Y estas lo que hacen es estimular la secreción de insulina, que va a estar mediada por los niveles de glicemia, ¿no? Más que nada por una hipoglicemia, ¿no? Entonces, van a ser importantes reguladores, ¿ya? Estas incretinas de esta insulina. Entonces, va a haber una gran interregulación, ¿verdad?, entre la glucosa, la insulina, que va a ser capaz, o lo que busca fundamentalmente es mantener los niveles de glicemia, ¿verdad? Entonces, la célula beta va a tener una gran sensibilidad al percibir estos pequeños cambios de glicemia. Entonces, hay que recordar que en condiciones normales va a existir una mayor demanda, ¿no?, por la elevación mantenida de la glucosa, ya que va a aumentar la sensibilidad en ella. Y luego esto va a ser capaz de estimular, ¿no?, la producción de estas células beta para producir más insulina. Y esos efectos, ¿no?, tienen una distinta secuencia temporal, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no?, en segundos va a responder a cambios en la glicemia. En minutos va a aumentar la sensibilidad, pero en cambio en semanas se va a adaptar, ¿verdad? Se va a adaptar esta masa celular. Entonces, eso también es algo importante. También nos hablan un poco de la circulación y la metabolización de la insulina. Hay que recordar que el tiempo de vida de la insulina es de 4,8 minutos, donde se realiza su degradación en el hígado y también en el riñón, pero en el riñón se da en menor, ¿no?, en menor proporción que en el hígado. También hay que recordar que la insulina, ¿no?, es un alto porcentaje va a ser captada en el primer paso por el hígado, ¿verdad? Y eso es lo más relevante. También nos hablan aquí que el catabolismo se va a iniciar con la ruptura de esos puentes difulsuros, ¿verdad? Y también, bueno, para luego iniciarse la proteólisis, ¿verdad? Y una actividad biológica. Entonces, eso también es algo importante y hay que recordar también estas subunidades, ¿verdad?, que van a ser importantes para la actividad o para la acción biológica de la insulina, ¿verdad?, a través de estos receptores específicos, que son 2 unidades de alfa, ¿no?, y 2 unidades de beta. Y las unidades de alfa, ¿de qué son capaces? Del reconocimiento de la insulina. En cambio, las unidades beta, de la ubicación del interior de la membrana, ¿verdad?, con una función de transmisión o de transmitir este mensaje a lo que son los efectores de tipo intracelulares. Entonces, hablando un poquito más acerca de estos receptores de insulina, hay que recordar que estos receptores van a ser degradados y resintetizados continuamente,
Además, el número de receptores va a estar contrarregulado en forma negativa por la concentración de esta insulina y este proceso es llamado down regulation, ¿verdad? Y además, mientras más cantidad de insulina circulante se tenga, va a haber una menor afinidad. Eso también es algo muy importante a recordar. Y hay que también saber que su afinidad se reduce por la acción de otras hormonas, como son ¿quiénes? La catecolamina, el glucagón, la hormona de crecimiento, corticoides, algunos estrógenos, la progesterona y también el lactógeno placentario. Entonces, hablando un poco más de estos receptores, ¿no? de la insulina, hay que recordar también que estos no van a estar trabajando, ¿no? para dejar a la insulina glucosa entrar a la célula, ¿verdad? Y aparte, estos van a tener principales condiciones acompañantes, ¿no? Como pueden ser la hipertensión arterial, la acantosis nígrica, ¿verdad? La obesidad, el síndrome de ovario poliquístico, hígado graso, aterosclerosis, entre otros. También tenemos un efecto postreceptor de la insulina, ¿no? Que bueno, aquí más que nada se da cuando la unión de la insulina al receptor va a generar, ¿qué cosa? Una autofosforilación, ¿verdad? Y este proceso hace que se genere o que se active factores de transcripción, ¿verdad? Y algunas proteinquinasas, que lo que hacen es bien inhibir o bien estimular una transcripción de tipo genética. Y también tenemos que la acción de estas enzimas involucradas en el metabolismo de sustratos va a inducir ¿qué cosa? El aumento de la síntesis de proteínas, tras de su translocación, o tal vez aumentar su transporte, ¿no? Ya sea de los aminoácidos, de los iones y de la glucosa. Entonces, eso es lo más importante a recordar. Y también que esta glucoquinasa hepática, ¿no? Está relacionada con la transcripción genética de la enzima. Y que la insulina va a activar directamente a quiénes, a estas tres enzimas importantes. También hay que recordar que la insulina va a inhibir de forma directa a quién, a la lipasa intracelular y algunas fosforilasas, ¿no? Y estos son importantes, ¿por qué? Porque estas van a ser responsables de qué cosa, de la movilización de estos sustratos de tipo endógenos, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. También tenemos algunos efectos metabólicos de la insulina. Hay que recordar que este va a estar involucrado bastante con la regulación de tipo metabólica, ¿no? Entonces, se va a definir como una hormona de tipo anabólica, ¿verdad? Porque, ¿qué significa anabólica? Anabólica es formar, ¿verdad? Ana forma y cata degrada. Siempre acuérdense eso. Ana forma y cata degrada. Anabólica forma. Entonces, si hablamos de formación, promover algo, ¿verdad? ¿Y promover qué cosa? Promover el depósito de sustratos enérgicos y la síntesis de proteínas. Y anticatabólica, se podría decir, ¿no? Lo que contrarresta, ¿no? Es decir, frena la movilización de estos sustratos. Entonces, eso básicamente. Ya, también el aumento de esta secreción luego de la comida va a inducir a una vasodilatación. ¿Por qué? Por el efecto de esta síntesis de óxido nítrico, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la clase de presión arterial? ¿Se acuerdan que mencionamos al óxido nítrico, ¿verdad? Que lo que hace es estimular, ¿verdad? A este óxido nítrico sintasa endotelial y también correspondía como estaba bastante relacionado con esos procesos, ¿no? Entonces, esto va a facilitar, bueno, la distribución de estos sustratos hacia los tejidos, ¿verdad? Cuando la arteria, por así decir, se vasodilata, hay una distribución más sencilla, ¿verdad? Y sus efectos más evidentes, ¿cuáles son? La regulación de la homeostasis de la glucosa, ¿verdad? Pero también va a tener un papel fundamental en la metabolización de los aminoácidos, ¿verdad? Los ácidos grasos, cetoácidos y lipoproteínas, porque hay que recordar que en el plasma no solo se transporta insulina, ¿no? Sino también va acompañado con otros tipos de elementos. Entonces, a nivel, bueno, cuando hablamos del metabolismo de hidratos de carbono, vamos a tener que a nivel del hígado favorece la utilización de la glucosa y frena su producción endógena. Y hay que recordar que el transporte de la glucosa va a ser totalmente independiente de la insulina, ¿ya? Y también en el hígado se va a activar esta glucoquinasa y glicógeno sintetasa, ¿no? Favoreciendo el depósito, ¿no? Hacia o en forma de glicógeno,
¿verdad? Entonces, a nivel del tejido muscular y adiposo, va a estimular ¿qué cosa? El transporte de la glucosa a través de la membrana, aumentando así la oxidación de la glucosa al activar este tipo de enzima, ¿no? Entonces, uno de los efectos fisiológicos que vamos a considerar, ¿no? Con relación con estas hormonas llamadas catabólicas, como son el glucagón, catecolaminas, glucocorticoides y hormonas de crecimiento, ¿verdad? Que lo que hacen es estar directamente relacionadas, ¿no? con este tipo de proceso. Entonces, si hablamos de depresión, ¿no? Deprimir o contrarrestar, ¿no? Este metabolismo de hidratos de carbono, vamos a recordar inmediatamente a quién, a la glicogenólisis y a la neoglucogenia, ¿verdad? Y cuando hablamos de inhibición, hablamos más que nada, vamos a recordar inmediatamente a quién, a la glucosa fosfatasa, ¿no? Entonces, y también de la glucogenólisis o glicogenólisis, ¿no? Que es, como dice su nombre, ¿no? Lisis, degradación, ¿verdad? ¿De quién? De glicógeno. Entonces, eso básicamente. También nos hablan acerca de cómo se da, ¿no? Este metabolismo de estos hidratos de carbono en el metabolismo de los lípidos, por ejemplo, a nivel de triglicéridos, que es lo que hacen, favorecer la síntesis, frena la hidrólisis. A nivel de ácidos libres, ¿qué es lo que hace? Disminuye la concentración en plasma, ¿verdad? Inhibe la cetogénesis hepática. Hay que recordar que también la insulina va a inhibir la lipasa, ¿no? Que es una hormona sensible intracelular. Y también la insulina se va a definir como una hormona de tipo anticetogénica, ¿ya? Eso también es algo muy importante. Entonces, también tenemos estos hidratos de carbono, donde en el metabolismo de las proteínas, que lo que hacen es, ¿qué cosa? Aumentar la captación de aminoácidos a nivel muscular, favorecer la síntesis proteica, inhibir la proteólisis y reducir tanto la degradación de las proteínas de aminoácidos y la concentración de esos aminoácidos que van a estar ramificados, ¿verdad? Entonces, también nos hablan un poco del metabolismo de las lipoproteínas, ¿no? Como es en el caso de la insulina, que estimula a quién, a la lipasa proteica, ¿verdad? Y también reduce el metabolismo del HDL. También nos hablan cómo se da a nivel del hígado. Por ejemplo, ya les había mencionado, anabólicos que hacen aumentar, ¿verdad? Formar. Entonces, si hablamos de formar, hablamos de síntesis, ¿verdad? De glicógeno, de triglicéridos. Y los anticatabólicos, que era cata, degrada, ¿verdad? Disminuye. Glicogenólisis, neoglucogenia, ¿verdad? Cetogénesis, ¿ya? Y a nivel del músculo, vemos que van a aumentar ¿qué cosa? La captación glucógena, ¿verdad? La oxidación de sus cuerpos cetónicos, disminuyendo así ¿qué cosa? El catabolismo también proteico, oxidación de aminoácidos. Y en el tejido graso aumentan la captación de la glucosa, síntesis de triglicéridos, disminuyendo la lipólisis. Entonces hablemos ahora en esta segunda parte, ¿no? De ese tema, de las células alfa y del glucagón, ¿verdad? Entonces hay que recordar que este glucagón, ¿qué tipo de hormona es? Una hormona peptídica, ¿verdad? ¿Por quién era sintetizada este glucagón? Por las células alfa, ¿verdad? Células alfa del páncreas, ¿no? Entonces, acuérdense de eso también, porque es para que más que nada se acuerden de manera más fácil, ¿no? Entonces, bueno, en el cerebro, las glándulas salivales e intestino lo que hacen es sintetizar, ¿verdad? Y secretar estos péptidos, ¿no? Que van a estar relacionados bastante con lo que sería el glucagón. También nos hablan de una prohormona o proglucagón, que va a ser capaz de liberar a otros péptidos a través de un proceso de posttraducción de tejido específico. También nos hablan que a nivel del intestino, ¿no? Que, bueno, no sintetiza glucagón, pero va a generar o está relacionados con algunas GLPs, ¿no? Y eso también es algo muy importante. También el glucagón va a actuar en el metabolismo de sustratos enérgicos, ¿verdad? Y también hay que recordar que el GLP, ¿no? Va a ser una señal intestinal importante para inducir ¿qué cosa? La síntesis y secreción de insulina en el páncreas. Es por eso que decimos que es muy importante el GLP. También nos hablan de la regulación de la secreción de glucagón, ¿no? Hay que recordar que la secreción de glucagón va a estar directamente relacionada con ¿qué? Ya habíamos mencionado, ¿no? Con las hormonas, sistema nervioso autónomo, señales intercelulares, sustratos, ¿verdad? Y también que van a estimular la secreción de glucagón, ¿quiénes? Los aminoácidos, el simpático, ¿verdad?
el GIP o el péptido inhibidor gástrico, ¿verdad? Entre otros. También hay que recordar que se puede dar por posibles mecanismos de tipo paracrinos, ¿no? Por ejemplo, la insulina y la somatostatina van a ejercer un efecto inhibidor de para el glucagón, ¿verdad? Además, bueno, también tenemos que hablar acerca del metabolismo que va a tener el glucagón, ¿no? Hay que saber que, bueno, el glucagón pancreático va a ser degradado fundamentalmente en el riñón, y cuando se da una insuficiencia renal, va a existir una elevación en estos niveles, ¿no? Si no se degrada, ¿qué es lo que pasa? Entonces aumenta esos niveles, ¿no? Lo podríamos deducir. También nos hablan un poco de estos receptores, así como hablamos de los receptores de la insulina, también tiene esos receptores el glucagón. Pero a diferencia de estos, tenemos solamente algunos que estimulan y a otros que lo que hacen es inducir lo que son las proteínquinasas, ¿no? Estimulando aquí a la N-ciclasa, al AMP cíclico, ¿verdad? También tenemos algunas acciones de glucagón, que eso es lo que más nos importa, porque esto sí es bastante relevante, ya que es una hormona catabólica, ¿no? Tiene una función de, ¿qué? De movilizar estos sustratos, estimula la glucogenólisis, la neoglucogenia, activa, ¿qué cosa? La lipólisis, el transporte de ácidos grasos está relacionado bastante con eso. Y ya habíamos mencionado que va a tener un papel importante también en lo que sería la cetogénesis hepática, ¿no? Y a nivel muscular va a favorecer, ¿qué cosa? La degradación de estas proteínas en aminoácidos y, bueno, va a ser muy importante. Finalizando, ¿no? También hablamos de la célula delta, ¿no? Y de la somatostatina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de célula delta, inmediatamente nos acordamos de este tipo de hormona y hay que recordar que vamos a tenerla distribuida en distintos lugares como son las neuronas del sistema nervioso central, el intestino, ¿no? Y también hay que recordar que, como ya habíamos mencionado, esta se encuentra en células de tipo delta, pero también no solamente se va a encontrar en lo que es en los islotes de Langerhans, sino también en la mucosa gástrica, intestino delgado y colon. Y también aquí hablamos de una prohormona o prosomatostatina, que es muy importante porque va a ser sometida a este proceso de postraducción y va a condicionar la expresión de esta hormona. Y bueno, también nos hablan un poco de la regulación de la secreción de la somatostatina, ¿ya? Hay que recordar que la glucosa va a estimular la secreción de esta somatostatina, ¿verdad? Y también van a estimular su secreción, ¿quiénes? Los aminoácidos, los cuerpos cetónicos, las enterohormonas como la gastrina, ¿no? El GIP, la secretina, que también estimulan esta secreción. En cambio, el glucagón es totalmente, lo contrarresta, lo que hace es inhibirlo, ¿verdad? Y ¿cómo se da esto? Por un mecanismo de tipo paracrino, ¿no? Como ya hemos mencionado. Entonces, hay que recordar que también va a tener diferentes acciones esta somatostatina. El principal efecto, ¿cuál es? Modular la absorción intestinal de sus sustratos, ¿ya? Y va a inhibir algunas funciones como son endocrinas y exocrinas. Y va a tener una compleja interregulación con esas hormonas, ¿no? Entonces aquí tenemos una tablita, ¿no? Nos presentan cómo se da esta regulación, ¿no? Por ejemplo, en una hiperglicemia, ¿no? Cuando hay demasiada glucosa, lo que hago es, ¿qué cosa? Secretar más insulina, ¿verdad? Para que esto, para que esta glucosa disminuya, ¿no? Se encuentra tan elevada. Y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Al glucagón disminuirlo y a la somatostatina aumentarlo, ¿no? Y así sucesivamente. También lo relacionan con algunas hormonas intestinales, ¿no? También con el sistema nervioso autónomo y también con con algunos ácidos grasos libres, ¿no? Y cuerpos cetónicos. ¿Cómo se da esta regulación? ¿No? Entonces eso es fundamentalmente lo más importante que he destacado en esta primera parte. Y ahora voy a ingresar a la segunda parte. Más que nada, acuérdense de cuáles son las funciones que tiene, ¿no? Acuérdense, insulina, ¿con qué estaba relacionado? Células beta, ¿verdad? Glucagón con células de tipo alfa y somatostatina con células de tipo delta, ¿no? Entonces acuérdense básicamente eso para que lo puedan relacionar más fácil porque eso sí, es muy probable que le venga. Entonces, ahora sí entramos con la parte 2 de este tema, ¿ya? Que, bueno, es más que nada,
acerca de la endocrinología ovárica y testicular. Y es más que nada recordar un poco de embriología. Dime, te escucho, Manuel. Hola, buenas tardes. Sí, tiene una duda. ¿La secreción de insulina en sí se da por estimulación parasimpática o simpática? Depende porque, a ver, o sea, principalmente es por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Pero en realidad depende más que nada del tipo de hormona, porque yo, o sea, lo relacioné con la secreción de la hormona. La secreción de la hormona en realidad es lo que define si se va a aumentar o si se va a disminuir. En cambio, el sistema nervioso lo único que tiene relacionado con esa secreción es solamente bien la producción de este tipo de células, ya sea células de tipo delta, ¿no? Alfa o beta. No tanto está relacionado con así contrarrestar la insulina, o sea, no de frente, sino la que se encarga de esto fundamentalmente es o sea, en la misma célula que lo sintetiza. O sea, no está tanto, yo no lo vi tanto relacionado con el sistema nervioso autónomo. No es como así como la presión arterial, ¿no? Si quieres aumentarla, ¿qué haces? Activas el simpático, si quieres disminuirla, parasimpático. No tanto, más que nada lo relaciono con que toda esta actividad del páncreas está relacionado con el sistema nervioso autónomo. Ya, esa era mi duda. Muchas gracias. Ujú, ya. Pero acuérdate principalmente que siempre, ¿no? Si te preguntan, ¿no? Eso sería, o sea, pasaría todo lo contrario a lo que sucede en el corazón. ¿Te acuerdas que en el corazón era el simpático lo estimulaba? Aquí es todo lo contrario. El parasimpático lo que hace es inhibirlo. Acuérdate más que nada de eso. O sea, esta vez salió una relación contraria a lo que sucedía en el corazón. Ya, ahora sí, entonces empezamos hablando acerca de esa segunda parte que es endocrinología ovárica y testicular. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hablar del desarrollo gonadal y de todo eso, ¿no? Y empezamos hablando acerca de la diferenciación sexual embrionaria, ¿verdad? Y ustedes saben que donde se empieza a elevar el nivel de todos estos tipos de hormonas que tenemos en la pubertad fundamentalmente, ¿sí o no? Entonces, empecemos hablando un poco del desarrollo gonadal, ¿verdad? Hay que recordar, en los testículos lo más importante es acerca del cromosoma CIDI, ¿ya? El cordón espermático y los túbulos seminíferos. Pero también tenemos otros tipos de células, ¿no? Como las células de Leydig, células de Sertoli, pero esos están más relacionados con quién, con lo que son la actividad, la nutrición, ¿verdad? De estos espermatozoides. En cambio, en los ovarios, que vemos que a este conducto de Muller, ¿no? Que es también lo más resaltante con respecto a este tipo de gónada. También nos hablan un poco de este proceso de virilización, ¿verdad? Este proceso de diferenciación. ¿Qué es lo que hace la célula de Sertoli? Lo que hace es inhibir, ¿no? El desarrollo de los conductos de Muller. ¿Dónde estaban los conductos de Muller? En la gónada de la mujer, ¿verdad? Y las células de Leydig, ¿qué es lo que hace? Mantener el desarrollo de los conductos de Wolff, ¿no? Y esto va relacionado con quién? Con los hombres, ¿verdad? Por ejemplo, una alteración en la célula de Sertoli, ¿qué es lo que causaría, ¿no? Una una incorrecta expresión, ¿verdad? Expresión a nivel gonadal, en el caso sería del varón, ¿verdad? Si tomaríamos un ejemplo. Entonces, también nos hablan un poco de cómo se hace diferenciación sexual. El principal que tenemos es el cromosoma de tipo CIRI, que se encuentra en el cromosoma Y, y este va a ser importante porque la presencia de este gen indica una diferenciación sexual en el hombre, ¿no? Y la ausencia de este gen va a indicar una diferenciación en lo que sería la mujer.
Porque ambos, o sea, los dos, tanto hombre y mujer, que presentan el conducto de Muir. Pero los hombres, por la presencia de estas células de tipo Sertoli, hacen que se inhiba el desarrollo de estos conductos de Muir. Pero como las mujeres no tenemos esta célula de Sertoli, entonces, ¿qué es lo que hace este conducto de Muir? Desarrollarse, ¿verdad? Entonces, eso también está bastante relacionado con esto. También nos hablan un poco de los compartimientos, ¿no? En este lado va, esto es todo lo contrario, bueno, yo lo entendí como todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, empezamos desde arriba, ¿no? Que iniciaría con un compartimiento 4, ¿no? Que inicia en el sistema nervioso central y el hipotálamo, la eminencia media, después va donde a la hipófisis anterior, ¿no? La secreción de algunas hormonas, luego el compartimiento 2, que se da ya cuando está a nivel de las gónadas, ya sea la secreción de la luteinizante, la folículo estimulante, y después en el compartimiento 1, que ya sería en sí, ¿no? El cambio funcional, por ejemplo, en el útero, ¿verdad? ¿Relacionado con qué? Con el estrógeno, progesterona, la menstruación, ¿verdad? Y bueno, también nos habla un poco de la cronología de la pubertad, ¿no? Los determinantes genéticos, las influencias alimentarias, el entorno socioeconómico, ¿no? La actividad corporal que va a estar bastante relacionada, también la ubicación geográfica, ¿no? En unos países bueno, hay personas que se desarrollan, o hay mujeres que se desarrollan, por ejemplo, más rápido que, por ejemplo, en Perú, ¿no? Bueno, más que nada a nivel los europeos, ¿no? Y también va a depender bastante el estado de salud individual, ¿no? Porque, por ejemplo, una anemia podría retrasar, ¿no? El desarrollo adecuado de la persona. También nos hablan aquí de algunos puntos importantes como la telarquía, pubarquía, menarquía, ovulación, ¿verdad? La ovulación es algo que se da normalmente, ¿verdad? La menarquía es la primera menstruación. También tenemos a la telarquía. Hay que recordar que la telarquía es el desarrollo, ¿no? de, el desarrollo de la pubertad de forma precoz. Y la pubarquía viene a ser la presencia de un vello rizado y grueso, así también como el aumento de olor corporal. Y esto está relacionado también con el adelanto de este desarrollo precoz, ¿no? Y bueno, más que nada eso. Entonces la puberquía y telarquía sería como algo patológico, ¿verdad? Mientras la menarquía y ovulación sería algo en condiciones normales o condiciones fisiológicas. Entonces aquí nos muestran, ¿no? Algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, la telarquía, ¿con qué está relacionado? Con este desarrollo de la pubertad precoz, ¿no? Y con este aumento, este rápido crecimiento de qué? Del botón mamario. ¿No? En cambio, la puberquía o adrenarquía, como ya les había mencionado, con la presencia de este vello rizado y grueso, ¿no? Y bueno, eso es algo importante también. También nos hablan acerca de la síntesis de las hormonas femeninas, ¿no? Por ejemplo, en el ovario funcional se va a dar hormonas necesarias para el ciclo menstrual. Hay que recordar que el folículo, que es lo que va a tener dos células de la teca y gránulos, ¿verdad? Y se acuerdan ustedes de los folículos primordiales, ¿no? De todo eso, también vamos a recordar un poco de eso. Y hay que recordar que en el ovario se va a dar qué cosa, la formación de estas hormonas sexuales, ¿verdad? Y las hormonas se van a formar a partir del colesterol, donde a partir de la testosterona se va a formar el estradiol, ¿verdad? Entonces, también vamos a ver aquí algunas hormonas que van a estar directamente implicadas, ¿no? Como la luteinizante, ¿verdad? Que va a actuar en dónde? En el ovario, ¿no? En el folículo. Y esta lo que hace es estimular a quién? A la teca, ¿verdad? Y también la folículo estimulante, que lo que hace estimular es a quién? A la granulosa. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que produce la teca? Los andrógenos, y la granulosa lo que produce es los estrógenos. También nos hablan un poco de los efectos de las gonadotropinas, ¿no? Aquí, bueno, podemos ver que el hipotálamo lo que hace es liberar esta GnRH, esta hormona, ¿no? Impulsos lentos de esta folículo estimulante. ¿Y esto sirve para qué? Para estimular ¿qué? El crecimiento y el desarrollo de los folículos, ¿verdad? Hay que recordar que, ¿no? Una mujer, los folículos primordiales, por ejemplo, en una mujer, ¿no? Son mayores, ¿no? Son mayores en la infancia, ¿no? En la infancia y con el tiempo van disminuyendo, poco a poco, ¿no? Y bueno,
y por eso que se llega a una etapa de menopausia, ¿no? Donde ya no se tienen estos folículos. Entonces, hay que recordar que durante el desarrollo de este folículo se van a formar dos sustancias. Una de ellas, ¿no?, será la que inhibe la liberación de la folícula estimulante y la otra será el estrógeno, ¿no? Además, hay que recordar que cuando el cuerpo lúteo se va a desarrollar, va a formar, ¿qué cosa? La progesterona, ¿no? ¿Y dónde se forma el ovocito? En el ovario, ¿verdad? Y también... hay que recordar esto, a todos estos folículos que tenemos, porque también es algo importante. Y cuando no se genera una ovulación, lo que hace es que eh, eh, este, este óvulo se degenera y se convierte en ¿qué? En cuerpo albicans, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. ¿No? Entonces aquí tenemos algunos folículos, ¿no? La primordial, la primaria, la preantral, la antral, ¿no? También aquí vemos algunas características de la estructura gonadal femenina, ¿verdad? Ustedes saben que se caracteriza por tener 23 cromosomas, ¿verdad? Tenemos dos tipos, dos meiosis, ¿no? Meiosis de tipo meiosis 1 y la meiosis 2, ¿verdad? Además, hay que recordar que cuando se producen esas células primordiales va a haber una mitosis y luego recién empieza esta meiosis, ¿no? En donde en la primera va a ser de tipo diploteno, ¿verdad? Y la ovulación completa va a hacer la primera meiosis, ¿no? Que se va a dividir en dos, y la fertilización se va a completar con la segunda meiosis, ¿verdad? Y va a expulsar al segundo cuerpo polar. Hay que recordar que el primer cuerpo polar ¿dónde lo encontramos? En la ovulación, ¿verdad? En la menarquía, ¿no? Cuando hace, ¿no? Esta meiosis, ¿no? Y también se libera un cuerpo lúteo, ¿verdad? Y también, bueno, hay que recordar eso, ¿no? Que en realidad en todo este siglo encontramos dos cuerpos polares. Entonces, también nos habla un poco del ciclo menstrual, ¿no? Bueno, que la función gonadal va a estar supereditada por el metabolismo del cuerpo, ¿no? La tiroides. También se va a eliminar este tejido endometrial mensualmente, ¿verdad? Y es por eso que viene la regla, ¿no? Y el periodo va a ser de 28 días y va a haber diferentes fenómenos que van a ocurrir a nivel del ovario, a nivel gonadal, ¿verdad? Y también, bueno, nos hablan aquí también de un poco de la fase preovulatoria, la fase posovulatoria, ¿verdad? En la fase preovulatoria, ¿qué es lo que ocurre? La predominación de estos estrógenos, ¿verdad? Y ahí tenemos dos importantes procesos, ¿no? Como son la fase folicular, la fase proliferativa, ¿verdad? Y también tenemos la fase posovulatoria, que es donde se libera la progesterona, y ocurren dos fases, la fase luteal y la fase secretora. También en el ciclo menstrual tenemos la fase tónica, ¿no? Donde encontramos a quienes, a los folículos primordiales, a los folículos primarios, ¿no? Y estos se encuentran, ya les había dicho, antes de la menarquía, ¿verdad? Antes, estas están sin necesidad de un estímulo hormonal, ¿no? Desde el nacimiento. También tenemos la fase de maduración folicular, ¿verdad? Y ahí encontramos los folículos secundarios, los dominantes, folículos terciarios, preantrales, ¿verdad? Y en la ovulación, ¿no? Vamos a tener, cuando no hay, ¿no? Se va a producir, ¿qué cosa? Un cuerpo lúteo, ¿no? Y cuando no hay ovulación también se produce cuerpos albicans, ¿verdad? A este nivel. Entonces, aquí tenemos una imagen, ¿no? De la fase del ciclo menstrual, ¿no? Que la primera mitad consta de la fase folicular y la segunda mitad de la fase lútea. Bueno, también nos hablan un poco de la maduración del ovocito, ¿no? De algunas fases, ¿no? La primordial, la preantral, la antral, la preovulatoria. Eh, También nos empiezan a hablar un poco de cómo ocurre esta fase folicular, ¿no? Cómo se estimula, a través de quién, de la hormona folículo estimulante, ¿verdad? Que impulsa a los folículos a la fase preantral. Y esta folícula estimulante es importante porque va a inducir, ¿qué cosa? El desarrollo de los receptores luteinizantes, ¿verdad? Y hay que recordar que la teca va a ser estimulada por esta luteinizante y del colesterol, formando así la androsterona y la testosterona, ¿verdad? Entonces, y esta testosterona lo que hace es formar, ¿qué cosa? Los andrógenos, ¿no? Y estos pasan a la granulosa, ¿verdad? Y por eso es que son importantes.
Además hay que recordar que cerca de la ovulación, en las granulosas se va a tener algunos receptores para la luteinizante cuando se tenga esta folícula, a esta hormona folículo estimulante, ¿verdad? Que va a estar luteinizando. También tenemos un mecanismo de ovulación. Hay que recordar que la ovulación es producida, ¿verdad? Por la luteinizante, que lo que hace es, ¿qué cosa? Facilitar, ¿no? Facilitar cúmulos o furos, ¿no? Que se haga más grande y por lo tanto esta presión intrafolicular va a aumentar. Y por otra parte, la testosterona va a empezar a digerir la pared más débil, que va a hacer que entre más líquido en el folículo, generando un aumento de presión y también aumentando la presencia de estas prostaglandinas. Entonces, también nos hablan de un pico ovulatorio de la luteinizante, ¿no? Esta ocurre ¿dónde? ¿No? Ocurre a las 10 o 12 horas, ¿ya? Y el pico de esta luteinizante lo que hace es causar, ¿qué cosa? La reiniciación de la meiosis del ovocito, la luteinización de las células granulosas, la expansión del cúmulos o furios, ¿verdad? Y la síntesis de las prostaglandinas, por eso que es importante. Y bueno, acuérdense también que lo que hace la progesterona es estimular estas enzimas, ¿no? Para la digestión de la pared del folículo. Y también hay que recordar que esta luteinizante, ¿a quién bloquea? A este factor inhibidor de la maduración del ovocito. También, ¿qué es lo que pasaría si no se produce la fecundación? Hay una fase de regresión, es decir, una luteólisis, ¿verdad? Donde esas células luteínicas lo que hacen es degenerar, ¿verdad? Y aquí lo que forman es el corpus albicans. Y cuando se produce la fecundación, ¿no? Esta va a permanecer activa, ¿verdad? Y hay que recordar que el ovocito termina su maduración y ahí recién es cuando se llama óvulo. También tenemos la fase luteal, que se da ¿por qué? Por el aumento del tamaño de estas células granulosas, la penetración de sus capilares. Hay que recordar también acerca del cuerpo lúteo, eso también es muy importante, ¿no? Y encontramos qué cosa, dos tipos celulares, células grandes y pequeñas. Y también hay que recordar que a los 7 días se va a alcanzar la máxima producción de progesterona y la secreción de progesterona durante su fase luteal va a ser pulsátil y se va a correlacionar bastante con estos pulsos de la luteinizante, ¿verdad? Y lo que hacen las prostaglandinas del cuerpo lúteo es inducir su propia luteólisis. Entonces, hay que recordar un poco el ciclo ovárico, ¿no? También, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos mencionado? Si no se produce la fecundación, hay una fase de regresión, ¿verdad? Y esta genera, ¿qué cosa? El cuerpo albicans. Y si se produce la fecundación, el ovocito lo que hace es buscar terminar su maduración. Entonces, aquí tenemos algunas, la liberación y las acciones de cada una de estas, de esta folícula estimulante, esta luteinizante, estos estrógenos, ¿no? Esta progesterona, ¿no? Cómo se da la liberación, en qué parte, ¿no? De este ciclo menstrual se da la liberación, ¿no? De todo este ciclo que hemos mencionado y cuáles son las acciones de cada uno, que cada uno va a tener. Acuérdense principalmente de más que nada las acciones que va a tener tanto la folícula estimulante y la luteinizante, porque eso sí es bastante importante. Entonces, cuando hablamos del ciclo endometrial, ¿no? Ustedes saben que tenemos diferentes capas del endometrio, ¿no? La basal, que es la que nunca se va a desprender, ¿no? La que siempre está ahí, y la funcional es la que se va a cambiar mensualmente, ¿no? Y por eso es que llega la menstruación. Entonces tenemos diferentes fases, ¿no? Proliferativa, preovulatoria, ¿no? Secretora, posovulatoria, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo de este ciclo endometrial? Mantener condiciones adecuadas, ¿verdad? Para la implantación de óvulos fecundados. Es por eso que esta capa del endometrio funcional se cambia cada mes. En cambio, esta capa basal siempre está ahí, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo más importante aquí. También nos hablan un poco de la fase escamativa, que es cuando hay una ausencia de implantación y hay destrucción de este cuerpo lúteo, ¿verdad? Lo que conduce a qué? A este proceso llamado luteólisis, ¿verdad? Y bueno, lo que hace es estar relacionado con desaparecer tanto el estrógeno y la progesterona, ¿verdad? Y la liberación de distintas enzimas proteolíticas que lo que se encargan básicamente es de buscar destruir, ¿no? Este cuerpo. Bueno, y luego ahí recién entramos un poco a la menstruación. Ustedes saben que la menarquía es la primera menstruación, ¿no? La periodicidad va de 24 a 24 días, la duración va de 3 a 5 días,
la cantidad es de 30 mililitros, ¿verdad? Y la menopausia es considerado como la última menstruación, es cuando ya no se tiene ni folículos primarios ni folículos primordiales, ¿no? Entonces, tenemos diferentes patrones de la hemorragia uterina, ¿no? Hay que acordarnos de esos términos como son la oligomenorrea, que es mayor a 35 días, la polimenorrea, ¿no? Y por volumen, la hipomenorrea, hipermenorrea, ¿no? La metrorragia, ¿no? Y acá falta un término que es la menorrea, que es la ausencia de la menstruación, ¿verdad? Entonces acuérdense bastante de esos términos también porque también son importantes. También nos hablan un poco de cómo está relacionado el endometrio con el ciclo menstrual, ¿no? Nos hablan de un poco del ciclo cervical, el ciclo vaginal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el ciclo endocervical encontramos una fase folicular, que lo que se encarga es aumentar, ¿no? El moco por efecto de estrógeno, donde va a haber un flujo abundante y transparente, ¿verdad? Y esto es lo que indica, ¿no? Que hay una ovulación, ¿verdad? Donde va a haber una fluidez, cristalización y la fase secretora, ¿no? Cuando no hay ni cristalización ni filancia, ¿no? Es un moco espeso, pegajoso y escaso. También tenemos el ciclo vaginal, que tiene dos tipos de fase, la fase proliferativa y la fase de descamación. La proliferativa, ¿qué es? Es cuando, bueno, ahí encontramos más que nada las células de gran citoplasma, de eosinófilos y de núcleos pequeños, ¿verdad? Que corresponde, ¿a quién? Al estrógeno. Y la fase de descamación, que es más que nada secretora, ¿verdad? Y ahí va a estar relacionado con ¿qué? Con células de citoplasma de tipo basófilo, a diferencia de las células que vamos a encontrar en la fase proliferativa, ¿no? Y su núcleo, ¿no? En diferencia de la fase proliferativa, van a ser grandes. También nos hablan un poco de la temperatura basal, ¿no? Que en la fase progesterona la temperatura va a ser termogénica y en la fase secretora va a ser mayor a 37. Y también nos hablan un poco de la reserva ovárica, ¿verdad? Nos hablan, nos relacionan, ¿no? Cómo está, cómo se da esta interacción entre la hormona y los folículos, ¿no? Cuando hay más folículos, tenemos menos de esta hormona folículo estimulante, y cuando hay menos folículos, todo lo contrario, ¿no? Además, hay que recordar que cuando el folículo es mayor a 30, esto indica que el ovario ya no tiene una reserva de folículos, ¿no? Se podría considerar como una afertilidad, ¿verdad? Todavía no hay fertilidad. Entonces, también terminando con esa parte, entramos a la función testicular. Ustedes ya saben, ¿no? Aquí a quienes encontramos a la célula de Sertoli, célula de Leydig, ¿verdad? A los túbulos seminíferos, al testículo, ¿no? También lo dividimos así, ¿no? Las células intersticiales, ¿quién está dentro de esas células intersticiales? La célula de Leydig, ¿verdad? Los macrófagos, los vasos sanguíneos, los linfáticos. Y en los túbulos seminíferos aquí encontramos a las células de Sertoli, células germinales, células mioides, ¿no? No sé si se acuerdan de histología, pero en histología se observaba bien clarito estas imágenes, ¿no? Cómo estaban dispuestas tanto las células de Leydig como las células de Sertoli, porque estas dos son las más importantes con respecto a la función testicular. Ya. Y bueno, también nos hablan un poco, hay que recordar también que las células de Leydig lo que hacen básicamente es actuar bajo la hormona luteinizante. En cambio, las células de Sertoli más que nada se encargan de formar a los espermatozoides, ¿ya? De formarlos. Y bueno, ahora sí, hablando un poco de la testosterona, ¿no? ¿Dónde se va a encontrar? En los testículos, ¿verdad? Y va a tener su metabolismo que se va a dar a nivel de la mitocondria y a nivel también de las microsomas. Tenemos algunos efectos andrógenos, ¿no? Que, bueno, estos van a generar la formación de espermatozoide, ¿verdad? Ya que se encuentran al exterior, porque los espermatozoides, si se encontrarían adentro, morirían, ¿verdad? Porque no soportan la temperatura corporal normal. Tiene que estar por debajo de la temperatura corporal normal.
Entonces, bueno, la testosterona lo que hace es ingresar a la célula, ¿no? Y esta genera la virilización, ¿no? Externa en genitales externos y también la pubertad. Y también aquí tenemos los conductos de Wall, ¿no? Que son los genitales internos y algunas anomalías, como van a ser algunas alteraciones uretrales, ¿verdad? Hipospadias, ¿no? O deficiencia de tal vez de este gen importante que es el SIRI, ¿no? Entonces, eso también es importante. También hablamos de algunas funciones, ¿no? Como que el hígado lo que hace es disminuir, ¿qué cosa? El HDL y aumentar las lipoproteínas de baja densidad. Y a nivel de la laringe, que es lo que genera la testosterona, que la voz se haga más grave. A nivel del riñón, esta testosterona lo que hace es producir la eritropoyetina, ¿no? Y es por eso justamente que también si comparamos, ¿no? Eso está bastante relacionado también con los niveles de hemoglobina, tanto en las mujeres como en los hombres, ¿no? Los hombres, ¿no? Tienen mayores niveles de hemoglobina en sangre que las mujeres. Y eso está bastante relacionado, ¿no? Justamente por esa testosterona. Y además, también a nivel del músculo, ¿no? Vamos a ver un crecimiento y mayor desarrollo, ¿verdad? Que se va a dar o que se va a notar más que nada a nivel de la cintura escapular, ¿verdad? Que va a ser mayor a la cintura pélvica. Y también los estrógenos lo que hacen es proteger al hueso, evitando lo que es la osteoporosis. Y bueno, también facilitar el crecimiento prostático y también la glándula pilosebácea, ¿no? Que está bastante relacionada con qué? Con la presencia de barba, con la presencia de bigotes, ¿no? Entonces, aquí tenemos un poco de una estructura, ¿no? El espermatozoide, cabeza, cuello, cola, ¿no? Hay que recordar que la formación de esos espermatozoides se da antes de la pubertad, ¿verdad? Se van a llamar espermatogonias, ¿verdad? Y vamos a encontrar en dónde, cuando nosotros buscamos en una lámina, ¿no? Histológica, vamos a encontrar que estos van a estar a nivel del epidídimo. Y bueno, también algo importante, ¿no? Que también les pueden preguntar es la composición del semen. Acuérdense que 60% es en las vesículas seminales, el 20% en la próstata y el otro 20% en las glándulas espermales. Y también que el nivel de testosterona aumenta con la producción de los espermatozoides y a partir de los 43 años empieza a caer, ¿no? Pero a diferencia de las mujeres, todavía en los hombres, ¿no? Todavía va a haber formación de esos espermatozoides. Pero también va a haber una apoptosis que lo que busca es que haya una mayor eficiencia de estos espermatozoides. Y hay que recordar que la apoptosis es una muerte programada, ¿verdad? Que no está relacionada con procesos inflamatorios, ¿ya? Y hay que recordar que también esta apoptosis que se va a dar a nivel de estos espermatozoides está favorecida por quién? Por la folícula estimulante, ¿verdad? Y también por la temperatura, ¿ya? Entonces, los valores bajos, ¿no? De espermatozoides podrían estar relacionados con niveles bajos, bajos o ausentes, ¿no? De esta hormona folículo estimulante, ¿no? Porque habría demasiada, ¿no? Generaría que no hay un control correcto, ¿no? En todo esto. Entonces, eso es con respecto a la segunda parte, ¿no? He tratado de hacerlo lo más pequeño posible. Acuérdense más que nada de las funciones que tiene cada uno, ¿no? Las funciones que tiene cada uno. Acuérdense del cromosoma, ¿no? Porque eso también es bastante importante. Acuérdense de cuáles son los factores que influyen, ¿no? Cuáles son los factores que se ven involucrados, ¿no? Con aumentar la luteinizante, la folículo estimulante, ¿no? Más que nada eso. Y acuérdense también del cuerpo lúteo, cuerpo albicans, ¿no? Y más que nada eso, porque eso es lo más importante. Y también la formación del semen, ¿no? Los porcentajes, ¿no? Como qué porcentaje se da, qué porcentaje corresponde, ¿no? A la mayor, o sea, o dónde se da la mayor formación de los, del semen, ¿no? En qué parte, ¿no? Entonces eso es algo muy importante y puede ser que les pregunten también. Entonces, vamos a entrar a la tercera parte de este tema, que es más cortito. Es bien cortito y, bueno, lo vamos a terminar ahí y ya.
Y entonces, en la tercera parte de su tema, de su tema 8, nos hablan acerca del medio interno, ¿no? Cuando hablamos del medio interno, ¿no? Nos referimos básicamente a toda esta cantidad de líquido, ¿no? Líquido que se encuentra, ¿no? En estas células, ¿no? Es decir, el medio que va a bañar a todas estas células, ¿verdad? En la cual van a haber diferentes sustancias, ¿no? Que lo que hacen es, ¿qué cosa? Mejorar o hacer que se realice de forma correcta las funciones que van a tener cada una, así como las funciones de desecho, porque hay que recordar que todas estas células, ¿no? Que forman parte, ¿no? De cada tejido, de cada órgano, siempre van a tener algunos productos de desecho. Entonces, este medio interno va a ser bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, hay que recordar algunos puntos importantes, como por ejemplo, en el 60%, ¿no? de agua corporal total va a pertenecer al varón, y en la mujer solamente encontramos el 50% del agua corporal total. Y en cambio, en el hombre vamos a encontrar, como ya hemos mencionado, en algunas características, ¿no? Del tema anterior, ¿no? Que el hombre, ¿qué es lo que tiene más? Masa muscular, ¿no? En cambio, la mujer tiene más tejido adiposo. Y vamos a encontrar un mayor porcentaje de este agua corporal total, donde a nivel de líquido intracelular, aproximadamente un 66.6%. Y el resto lo vamos a encontrar en el líquido extracelular. Hay que recordar que esta va a ser importante para la estabilización, para la homeostasis, ¿verdad? Y más que nada eso, es por eso que se enfocan bastante en este tema. Entonces vamos a tener diferentes factores que van a modificar este agua corporal total. Ese tema, si viene en su pasito, ese tema sí repasan más que nada bueno, sí, la siguiente parte. Bueno, y también estos factores, porque eso también ha venido en los exámenes, ¿no? Factores que modifican al agua corporal total, ¿quiénes son? La edad, ¿no? La edad. Por ejemplo, ¿quién va a tener una mayor composición de este agua corporal total? Los recién nacidos, los lactantes. ¿Y quiénes creen ustedes, por así deduciendo, ¿no? Que van a tener menor agua corporal total? ¿Los adultos jóvenes o los adultos, o los ancianitos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los ancianitos lo que hacen es perder tanto la grasa como la masa muscular, ¿no? Entonces también tenemos otro factor importante que es el sexo, ¿no? Ya habíamos mencionado, ¿quién tenía más, el varón o la mujer? El varón tenía más agua corporal total, ¿verdad? Mientras la mujer tenía menos cantidad, ¿no? Porque a diferencia del varón, ¿no? Este varón va a tener mayor masa muscular. La grasa, ¿no? La grasa, ¿dónde se va a encontrar más? En las personas, no, la grasa, ¿no? También va a ser un factor que modifica el agua corporal total, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿en quién se podría dar? En las personas obesas, ¿no? Que van a tener una mayor cantidad de este agua corporal total a comparación de una persona delgada, ¿ya? ¿Y qué creen lo que pasaría en el embarazo? ¿Aumentaría el agua corporal total o lo disminuiría? Lo reduciría, lo aumentaría, ¿verdad? Aumentaría, ¿no? Por lógica, aumentaría el agua corporal total. Entonces, eso es importante. También el agua corporal total, según edad, entonces, deduciendo lo que hemos mencionado, ¿dónde vamos a encontrar más? En el recién nacido. Posteriormente, esto va a ir disminuyendo con la edad, ¿no? Después en el lactante, en el escolar, el varón adulto, la mujer adulta, y en el adulto mayor ya va a estar bastante disminuida, ¿no? En comparación al recién nacido. Entonces, también nos hablan un poco de estos espacios corporales, ¿verdad? Y aquí a quienes vemos a la arteriola, a la vénula, también vemos a este líquido linfático, ¿no? Que está de color verde, ¿verdad? Y esto no va a estar sumergido así en la nada, ¿no? En aire, sino eso está sumergido ¿en qué? En un líquido intersticial, ¿verdad? Pero cuando nosotros observamos en este líquido intersticial, lo que vamos a ver es algunas sustancias que van a ser importantes, ¿no? Y hay que recordar que también vamos a poder observar algunos fibroblastos, ¿no? Y tejido conectivo, ¿no? Que va a conferir esta característica de gel, que es muy importante. Y también nos hablan un poco de los espacios corporales. Ustedes saben, ¿no? ¿Dónde existe mayor porcentaje? ¿A nivel intracelular o intersticial? A nivel intracelular,
¿verdad? A nivel intracelular, hay que recordar que esta imagen, ¿no? Representa todo lo que se da a nivel microscópico, ¿no? Cuando vemos, cuando observamos, ¿no? Una célula. También aquí vemos otro tipo de espacio corporal, que es el sodio, ¿no? Y el potasio. Ustedes se acuerdan, ¿no? Las clases anteriores que vimos en la primera parte, ¿dónde se encontraba mayor el sodio? ¿A nivel extracelular o a nivel intracelular? Si recordamos un poco al corazón, ¿no? A nivel extracelular, ¿verdad? Y a nivel intracelular lo que tenemos más es ¿a quién? Al potasio, ¿verdad? Y esto ¿dónde se da? En la membrana celular. También aquí nos hablan un poco de cómo se dan estos espacios corporales, ¿no? Y cómo está relacionado con la presión oncótica. ¿Qué era la presión oncótica? La presión ejercida por quién, o quién nos indicaba la presión oncótica, las proteínas, ¿verdad? Y la presión osmótica, que es ese intercambio, ¿verdad? Intercambio que se da. Entonces, esto es importante. Por ejemplo, ¿no? Si podríamos recordar, la presión oncótica está relacionada bastante, ¿no? También con problemas de edema, que eso lo van a ver más adelante. Entonces tenemos otros pequeños espacios, como es el que se da en el tejido conectivo, cartílago, tendones, ¿verdad? Y a nivel transcelular, que se da entre célula, entre membrana, ¿verdad? Y en condiciones normales, ¿ustedes creen que van a ser visibles? No, ¿verdad? Y en estado patológico, por ejemplo, podemos ver, ¿no? En un derrame pleural total, ¿no? En una ascitis, ¿no? Sí podemos observarlos, ¿no? O sea, a condiciones fisiológicas no se puede observar, pero si ocurren algunas condiciones patológicas, efectivamente sí vamos a poder observarlas. Entonces, eso básicamente. También nos hablan un poco de la distribución de esos líquidos corporales y esto va a depender del peso que va a tener la persona. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una persona que pesa aproximadamente 70 kilos, ¿no? El 60% de su peso va a ser agua, ¿verdad? Y este 60%, ¿no? A nivel intersticial, ¿no? El 66.6 va a corresponder aquí y el otro 33.3 va a estar a nivel extracelular, ¿verdad? Y a nivel extracelular, ¿qué encontramos? El espacio tanto intersticial como intravascular, ¿verdad? Donde vamos a encontrar un mayor porcentaje de agua a nivel intersticial. Eso también es muy importante y préstenle también bastante atención. Y aquí efectivamente vemos, ¿no? Este adulto, ¿no? Cómo está distribuido, ¿no? Por la cantidad de litros, cada uno de esos espacios, ¿no? Por ejemplo, de los 70 kilos que él tiene, ¿no? A nivel intersticial, ¿no? 28 litros, a nivel extracelular, 14 litros, ¿no? Y de este nivel extracelular encontramos el nivel intersticial, que corresponde 11 litros, y intravascular los 3 litros, ¿no? En menor porcentaje. También tenemos algunas funciones del agua, que eso también es importante, porque eso también suelen preguntar. Y bueno, una de las funciones más importantes del agua es regular la temperatura, mantener la volemia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando hay fiebre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Perdemos agua o ganamos agua? Lo que hacemos es perder agua, ¿verdad? ¿Y para qué perdemos agua? Para poder bajar la temperatura, ¿no? Porque siempre el cuerpo busca una homeostasis. Entonces, esto lo que hace, va a estar bastante relacionado, ¿no? El agua con la regulación de esta temperatura. También va a aportar líquidos en las secreciones glandulares. Además, mantiene la volemia, ¿no? Mantiene la presión arterial, mantiene la función renal. Porque hay que recordar que sin el agua no se generaría algunos procesos como son la filtración, la reabsorción, ¿verdad? Y bueno, también es importante porque va a formar el medio acuoso donde se van a desarrollar algunos procesos metabólicos, ¿no? Entonces, también tenemos la composición de estos líquidos corporales, ¿no? Y bueno, aquí básicamente es lo mismo que les mencioné. En el extracelular, ¿qué es lo que vemos más? O sea, el sodio, ¿no? Y el cloro, ¿no? Pero en mayor cantidad, ¿a quién? ¿Al sodio o al cloro? Al sodio, ¿no? Y a nivel intracelular, ¿a qué observamos más? Al potasio, ¿verdad? Y va a ser el anión más importante, ¿no? Pero también no solamente encontramos el potasio, sino encontramos algunos fosfatos, algunas proteínas, como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? También nos hablan un poco de esta composición,
¿no? De estos líquidos. Bueno, esto se mide en miligramos, ¿no? En 1000 equivalentes, ¿no? Y aquí nos dice, por ejemplo, cada parte, por ejemplo, el plasma, el líquido intersticial, ¿no? Con cuánta cantidad, ¿no? Cuánta cantidad de estos cationes conforma o se da o tiene, ¿no? Cada una de estas partes. Entonces, el sodio es el que se va a encontrar en mayor cantidad, como ya os he mencionado, analizando lo anterior, ¿verdad? Lo que vimos en la anterior imagen. Entonces, también tenemos aquí otro cuadro donde se va a notar más la presencia de esos aniones porque van a estar presentes las proteínas y eso hace que van a hacer que sean diferentes, ¿no? Pues se diferencien del anterior. Tenemos aquí una composición iónica del intracelular, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿no? Estos solutos, cómo están en equilibrio, tanto a nivel intracelular como a nivel extracelular. También nos dan un poco de información acerca de la composición de estos líquidos corporales, ¿no? No solamente vamos a encontrar el potasio, el sodio, el cloro, sino también ya les había mencionado que encontramos qué cosa, proteínas, ¿verdad? Fosfolípidos, colesterol, ¿no? Grasa, glucosa, urea, ¿no? Ácido úrico, sales biliares, entre otros, ¿no? Son algunos de los solutos que forman parte también. Y aquí hablemos un poco de la ingestión, ¿no? Absorción, distribución y excreción del agua. O sea, todo lo que ingresa tiene que salir, ¿verdad? Y todo el agua que nosotros tomamos, que todo el agua que nosotros ingerimos, se tiene que eliminar. Ya sea bien, ¿no? Si ingresa, por ejemplo, 2 litros de agua, 2 litros de agua tiene que salir, ya sea por la orina o bien se puede eliminar por los pulmones, por la piel o por las heces, ¿no? Y siempre va a estar en equilibrio, ¿ya? Siempre, siempre. También nos hablan un poco del balance hídrico, ¿verdad? Tenemos algunos ingresos y algunos egresos. ¿Por dónde puede ingresar? Por la vía oral, ¿no? Cuando tomamos agua. La vía enteral, también la vía parenteral y también el agua endógena. Los egresos, ¿no? También van a ser importantes. ¿Por qué? Porque encontramos aquí las pérdidas insensibles, la diuresis, ¿verdad? Las heces, ¿no? Y van a ser importantes analizarlos porque mayormente se da una alteración en estos egresos, ¿no? La mayor parte de las patologías está relacionada con esta. Porque, por ejemplo, en problemas a nivel del riñón, ¿no? Como ese síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, ¿no? Hay una alteración de esta eliminación y es por eso que nos produce ciertas molestias. Entonces, también hablamos de este concepto de egresos extraordinarios, que son pérdidas de agua por fiebre, ¿no? Por vómito, por diarrea, por sudoración profusa, por drenaje, por pancreatitis o tal vez por sudoración, por realizar un ejercicio excesivo, ¿no? Y se debe conocer bien estos egresos, ¿no? Y determinar el balance hídrico para poder saber, ¿no? Saber si está el paciente tal vez deshidratado o si tiene edema o hipovolemia. Por ejemplo, si el balance hídrico está más cercano a cero, ¿no? Y si en este caso es positivo, es decir, hay una retención, ¿no? Indicará que el paciente está deshidratado. Y si es negativo, ¿no? Va a tener relación bastante con el edema o con la hipovolemia. Entonces, esto es muy importante. También nos hablan un poco de este balance hídrico, ¿no? De los ingresos, cuánta es la cantidad normal que debe haber de cada uno de los ingresos, como cuál es la cantidad normal que debe haber en cada uno de los egresos, ¿no? Ustedes observan que por dónde se elimina más, ¿no? ¿Dónde se elimina más esta cantidad de agua que ingresa? Por la orina, ¿verdad? Por la orina y después le sigue la piel y los pulmones, ¿no? En cambio, el sudor y las heces tienen una menor cantidad. Entonces, también nos hablan un poco de estas unidades de medición de solutos corporales, ya les había mencionado, ¿no? Tenemos aquí a este concepto, ¿no? De equivalencia química, ¿no? Que es la carga eléctrica, que es una propiedad que se puede manifestar por la fuerza de atracción o repulsión de estas partículas subatómicas, ¿no? Y, bueno, los cationes que son cargas positivas, ¿no? Y los aniones, carga negativa, ¿verdad? También tenemos la equivalencia, ¿no?
Y también tenemos al equivalente. También nos hablan un poco de las unidades de medición de esos líquidos corporales. Ustedes ya saben, ¿no? Tenemos aquí los 1000 equivalentes, ¿no? A los fosfatos también, la valencia que va a tener y también al calcio. Bueno, chicos, eso sería todo con respecto al tema 8. Si tienen duda de cualquier cosa, normal me la pueden decir antes de que pasen forms. Bueno, voy a irlo copiando. Acuérdense más que nada en este tema, en este tercer tema, de las funciones que va a tener el agua, porque eso sí siempre preguntan de las funciones y cuáles son los factores que determinan, ¿no? Que determinan que haya bien más, cantidad de agua en las personas o los que hacen que disminuyan, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde encontrábamos más? En los recién nacidos, ¿no? Entonces, acuérdense más que nada de esos factores y también los factores que los modifican, ¿no? Los factores que generan una modificación en estos valores. Más que nada eso, porque eso sí les puede venir tanto en su pasito como en su examen. Bueno, chicos, eso sería todo.